Doctora, ¿puede habilitar el micrófono? No, allí Ya, está. ya. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tertulia del día de hoy alrededor del denominado coaseguro interno, quienes abordarán este tema, los doctores Jonathan Gómez, Gustavo Correa, con la moderación de Diego Alejandro Coronado, se referirán o abordarán este tema alrededor del fallo de la Corte Suprema de Justicia 435 de 2024, un reciente fallo alrededor de este tema que los panelistas han denominado para la tertulia de hoy como lecciones de este fallo al que aludimos. La presentará en la tertulia Jonathan Gómez. Jonathan es abogado, especialista en tributación de la Universidad del Norte, es especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como Chief Counsel de Marsh McLennan y es profesor de posgrados, vicepresidente del grupo de trabajo del SILA sobre el seguro de responsabilidad civil. Y lo acompaña en la presentación de la tertulia el doctor Gustavo Correa. Es abogado egresado con mención meritoria de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido autor en la revista Ibero-Latinoamericana de Seguros y de un libro editado bajo la editorial del Rosario. Ha trabajado en diversas firmas de abogados y del sector de seguros particularmente, y actualmente se desempeña como socio de Gómez y Correa Abogados en asuntos de negocios y litigios. También es profesor catedrático en la Universidad Militar Nueva Granada. Y será moderador el doctor Diego Alejandro Coronado Sabogal, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho de Seguros de Queen Mary University en London. Actualmente doctorando en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, docente universitario en Derecho de Seguros en las Universidades Externado de Colombia y de La Sabana, ex juez civil, ex asesor de la Dirección Legal de Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia y actualmente es profesional especializado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. A ellos, muchísimas gracias por su disposición, por venir a presentarnos esta tertulia y bienvenidos todos. Adelante, le damos entonces la palabra al doctor Diego Alejandro Coronado para que modere este panel. Bueno, muchas gracias, doctora Carmenza. Un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Les extiendo una grata bienvenida a este evento. También con un saludo muy especial a los doctores Jonathan Gómez y al doctor Gustavo Correa, quienes nos van a acompañar este tema tan interesante como lo es el coaseguro interno. Esta sentencia, como lo mencionaba la doctora Carmenza, de especial connotación por ser una que trata este tema a profundidad el coaseguro interno, yo diría que casi la primera que he visto en su tema. Es una ponencia, hay que aclararlo, del doctor Luis Alonso Rico Puerta, y es casi una de las que se profirieron durante su periodo constitucional. Para iniciar, le propondría entonces al doctor Gustavo Correa, porque no nos hace entonces una presentación, una breve reseña de los hechos relevantes del caso. Perfecto. Bueno, doctor Diego, muchas gracias. Doctora Carmenza, es para mí un honor poder compartir algunos conceptos en este escenario con todos ustedes. Es un gusto tenerlos. Y bueno, esta sentencia es de un interés muy particular respecto al coaseguro porque, en primer lugar, no es la primera sentencia de casación que se refiere al mismo caso en puntual. Amerita hacer una aproximación profunda
a los antecedentes fácticos del caso en puntual para poder entrar a comprender los acercamientos que hace la Corte Suprema y las circunstancias que tuvieron lugar en esta casación que nos ocupa, que es de absoluto interés, con el antecedente de tener ya sentencias ejecutoriadas al respecto. Entonces, podemos pasar a la siguiente presentación. Y pues bueno, arrancar con el caso. Acá estamos hablando de un seguro de enfermedades de alto costo que fue asumido por una entidad del sector de salud, Unimec, gracias a Dios lo leí en el momento exacto, y Unimec tomó esa póliza de salud con Allianz. Allianz acordó a su vez con la previsora que distribuirían el riesgo en proporciones de 60% Allianz y 40% la previsora. En la póliza aparentemente no se registra una participación de la previsora en la asunción de este riesgo, y ese es un antecedente interesante en cuya profundidad probatoria me gustaría mucho poder entrar, porque quiero resaltar el aparentemente y ya veremos por qué. Entonces existe, digamos, el acuerdo de coaseguro que ambos aseguradores reconocen durante la vigencia del contrato, y estamos hablando de los años de finales de los 90, cuando estuvo vigente este contrato. Creo que fue alrededor del 97 que inició su vigencia. Los hechos que nos ocupan son entre 1999 y 2000. Empezaron a haber siniestros que fueron amparados en virtud de esta póliza. Lo que es la forma en que estaban manejando el coaseguro entre las aseguradoras era que Allianz pagaba el 100% del seguro a Unimec, el asegurado, y después le reclamaba el 40%, o no reclamaba, le solicitaba, digamos, el 40% a Allianz, quien le reembolsaba el dinero a la previsora, quien le reembolsaba el dinero a Allianz. En un punto de esta relación, Allianz decidió solicitarle a la previsora, bueno, en aquella época Colseguros, ¿no? Por supuesto, yo me quedo en la cabeza con las partes como tal, y la parte de hoy en día es Allianz. Eh, para el 9 de julio del 2019, Allianz Colseguros en su momento le solicitó a la previsora que asumieran cada quien su correspondiente parte de forma directa ante el asegurado, que ante las reclamaciones Allianz pagara su respectivo 60% y la previsora pagara su respectivo 40%. Y desde entonces la previsora dejó de pagar siniestros. Dentro del año siguiente, en septiembre del año 2000, habiéndose acumulado más siniestros en estas circunstancias, es decir, en las que Allianz pagaba su porción del siniestro, del 60%, y la previsora no pagaba la suya, se presentó la demanda por parte del asegurado Unimec en contra de Allianz. Allianz, al recibir la demanda, decidió solicitarle al juez que convocara como litisconsorte necesario um, a la previsora. Y el proceso surgió su camino. En primera instancia hubo fallo en contra de Allianz, pero se encontró acreditada la excepción que propuso la previsora de no haber sido vinculada en debida forma. En las instancias se mantuvo esta postura y llegó a casación aquel pleito del asegurado, repito, en contra de Allianz exclusivamente. La excepción de indebida vinculación se encontró acreditada, diciendo que el acuerdo que existía entre las aseguradoras no le era oponible al asegurado Unimec, dado que ante Unimec quien se registraba como asegurador de la totalidad del amparo era Allianz. Y acá es donde, o frente a este punto, es que hacía el hincapié en que aparentemente en la póliza no se registra la participación de la previsora en su 40%. Habiendo transcurrido dicho litigio en casación, se resolvió igualmente que no había procedencia de la reclamación de Allianz contra la previsora, más sí la de Allianz ante el asegurado. Es decir, ese 40% que la previsora nunca pagó, a Colseguros le tocó asumirlo en virtud de la sentencia en contra, a favor de Unimex, su asegurado. ¿Qué pasó entre las partes, entre Allianz y la previsora? En aquella época hubo conversaciones y se registra en la sentencia que estamos discutiendo, en virtud de las cuales la previsora reconocía que aceptaría el 40% de su participación.
aparentemente fueron verbales, no hay profundidad al respecto, digamos, en la sentencia, pero sí se menciona esta conversación en la que la previsora se compromete con Allianz a que va a asumir su porción de lo que sean condenados en virtud de la sentencia. La sentencia no es de menor cuantía, son 800 millones de pesos en capital que llegaron con intereses a 4.500 millones de pesos. En 2 años, estamos hablando que la casación fue en 2019 y la demanda fue presentada desde el año 2000. ¿Qué pasó? Cuando quedó en firme la sentencia de casación en contra de Allianz por aquella cuota pendiente de pago de indemnización, la previsora no respondió por meses y en un punto afirmó que no reconocería el pago de su porción. Y es entonces cuando entramos al pleito que es objeto de la sentencia, objeto de análisis, eh, que ya son la demanda y las instancias. Las pretensiones entonces este caso ya es de Allianz en contra de la previsora por aquella porción que no quiso reconocer. Es una demanda que se da en el 2020 después de que ocurrió la sentencia de casación del pleito de la asegurada en contra de Allianz, ¿correcto? Y las pretensiones que elevó fueron las de el reconocimiento del coaseguro, el pago del capital, la repartición del riesgo acorde con las pretensiones o con las participaciones que habían acordado de 60 y 40% respectivamente. El pago de intereses, condena y supletivamente se refirió a la subrogación, que en el evento en el que no se reconociera la existencia del coaseguro y las demás pretensiones consecuentes a ello, subsidiariamente reconociera la posibilidad o el derecho de reclamar de Allianz contra la previsora subrogado de forma subsidiaria. Podemos avanzar, por favor. Gracias. Listo. La primera instancia negó las pretensiones porque consideró probada la prescripción y segunda instancia también lo ratificó. Empezamos a entrar ya a las arenas de las discusiones respecto del coaseguro, ¿cierto? Acá hablamos, siempre se reconoció, digamos, que no existía el coaseguro en la modalidad del artículo 1095, pero sí estamos hablando que la discusión, que el mismo artículo está considerando, o el mismo artículo 1095 prevé que lo contemplado en este artículo, que se refiere al coaseguro, le aplica lo visto previamente, y así lo menciona el código. En virtud de ello, la segunda instancia profundiza, diciendo que al tratarse de un contrato de coaseguro al que le aplica lo previamente previsto en el código, le aplica la prescripción del contrato de seguro, que conocemos que es de 2 años desde el conocimiento de la ocurrencia, ¿correcto? Que eso se habrá dado en el año 2000, considera la segunda instancia. Acá habíamos preparado un par de menciones más que pueden colaborar. Listo. Bueno, al respecto, perdón, devolvámonos 2 más y un poquito más también, que acá nuestro apreciado moderador les trae la cereza del pastel, en mi opinión académica. Si quieres avanzar 2 más y otra más. Listo. Diego, te cedo la palabra para mostrarles esta capítulo que les mencionaba del artículo 1095, del motivo por el cual se dio lugar o se consideró que procedía a la prescripción del contrato de seguro, por decir aquel artículo que aplicaba al coaseguro irregulado, lo regido previamente en el código. Entonces, Diego, por favor. Bueno, gracias, doctor Gustavo, por esta amable presentación muy completa sobre los hechos relevantes. Y como usted bien lo mencionaba, bajo la premisa que hubo una casación anterior del año 2019 con ponencia del doctor Álvaro Fernando García, debemos entonces entender, posterior a la lectura que estamos analizando en la sesión de hoy, que había una cosa juzgada en lo que había considerado la Corte, que es muy importante. Respecto del argumento que mencionaba Gustavo, acá desde la moderación sí queríamos hacer una mención especial, y es que el argumento adoptado por el tribunal para identificar el término o la norma que debería regir la prescripción para la acción que ejercía Allianz en contra de su coasegurador fue casi que una intelección gramatical del artículo 1095 que vemos en la pantalla reflejado en el acta número 21 del subcomité cuando estaba, por decir así, realizando la discusión previa al texto definitivo de la norma.
Entonces, en ese primer inciso, donde se hizo mención a las normas que anteceden, y que es el texto actual y vigente del artículo 1095, el tribunal lo que hace es decir, pues bien, si el artículo 1095 tiene la figura del coaseguro como quedó plasmada en la legislación y habla de las normas que anteceden, podemos entender que el artículo 1081, que es el que regula la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, también le aplicaba al coaseguro. No obstante, lo que nos llama la atención y queríamos compartir con ustedes es que al revisar el acta 21 del subcomité, queda entonces una aclaración que hizo el doctor Quiñones en su momento para decir que él sugería que en lugar de dejar la expresión las normas que anteceden, se hiciera una claridad de que se trataba de las normas de pluralidad o coexistencia de seguro. ¿Qué quiere esto decir? Que de cierta forma el espíritu, lo que debatió el comité, era que esa referencia sobre el coaseguro era para que le aplicaran las mismas reglas de la coexistencia o de la pluralidad de seguros, más no necesariamente que fuera una remisión a las normas, a la norma del 1081 sobre la prescripción. Hecha esta claridad, también es importante mencionar una aclaración sobre que los conceptos todos tenemos claros que no nacen en el derecho colombiano. Y bajo ese sentido, históricamente, el coaseguro interno ha tenido otros entendimientos a lo largo de la historia. En la obra del profesor Muñoz Paredes, por ejemplo, la del coaseguro del año 1995, él reseña cómo en Alemania, inicialmente, al coaseguro interno, ¿sí? No al coaseguro como colocación ni como distribución de riesgos, sino a la expresión coaseguro interno, se hacía referencia cuando el tomador contrataba con un solo asegurador la cobertura de la totalidad del riesgo sin saberlo el tomador, ¿sí? Y que a su turno, sin saberlo el tomador, ese asegurador acordaba con otras compañías que aceptaban una cuota del riesgo. Pero más adelante, el profesor Kig, hacia el año 1930, cambia su posición y dice, la verdad es que el coaseguro interno termina siendo más una relación de derecho privado del tipo de un contrato de sociedad. Entonces, hecha esa aclaración, yo le quería pedir al doctor Jonathan Gómez, además de darle la bienvenida a este evento, que nos contara entonces un poco la distinción que hacía la Corte en su sala civil en las consideraciones de la sentencia para identificar los tres aspectos o conceptos medulares del pronunciamiento. A saber, lo que se entendería entonces por coaseguro externo, coaseguro interno en su primera acepción y el coaseguro interno en su segunda acepción. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Tenemos un público absolutamente calificado que de primera mano conoce este caso, así que con mucha humildad y con todo el respeto, tratando de ser inicialmente descriptivos y después con algunos comentarios asociados a las lecciones, voy a proceder a referirme a algunos aspectos propios de las consideraciones que la Corte tuvo, como bien decía Diego, alrededor precisamente de las modalidades de coaseguro. Creo que hasta este momento para todos no sobra precisar que fueron dos casos absolutamente coligados, ¿no? El primer caso, en donde en la primera instancia se intentó vincular a la previsora y le prosperó la excepción a la previsora de que lo vincularon mal por haberlo vinculado como litisconsorte necesario y quizás no como otra figura. Y bajo esa premisa, todo lo que desencadenó después de toda esa sentencia de instancia, el fallo de casación de 2019 que posteriormente generó la demanda de la que estamos ahondando entre las dos aseguradoras o coaseguradoras. ¿Qué mencionó la Corte? Y al final de cuentas, trayendo un poco a colación algunos elementos también de sentencias pasadas, lo primero es que la Corte parte de un supuesto de que no hubo discusiones ni hubo menciones en ese fallo anterior alrededor de, digamos, el debate alrededor del propio tema del coaseguro. Y eso es un tema muy importante porque pues, los expertos casacionistas y en general todos los litigantes tenemos presente que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice en los fallos y en las discusiones pues, judiciales. Entonces, primer elemento que trae la Corte a colación tiene que ver, como lo decía Diego, con la figura precisamente del coaseguro en general, ¿verdad? Que podríamos denominarle externo si queremos ponerle un apellido,
para efectos de esta distinción, o el coaseguro convencional, el que todos hemos aprendido en las clases con diferentes maestros, y es aquel en donde, por naturaleza, lo que se hace es que hay una, digamos, como una celebración de un contrato de seguro con un cliente que debe aceptar o solicitar que más de un asegurador participen de sus riesgos. Es decir, se vuelve fundamental esa aquiescencia, esa aceptación o esa petición de parte del cliente para efectos de que esta figura sea la que aplique. Punto siguiente, entre las coaseguradoras, en la relación con el cliente, pues naturalmente hay una obligación que se llama una obligación conjunta, que quiere decir que cada uno de esos aseguradores tiene una relación autónoma, independiente con ese cliente. Es decir, si yo quiero hacer como cliente efectiva la póliza, tendré que iniciar acciones en contra de tantos coaseguradores existan, digamos, en la relación, digamos, jurídica. Y esto lo definió la Corte en una sentencia del año 98, partiendo del estudio de Carlos Andrés Gómez, que queremos mucho, y que hizo como toda esta compilación jurisprudencial de la Corte Suprema. Pues definitivamente hay un primer reconocimiento también a los ejercicios prácticos derivados de esto. Pero no siendo suficiente, prefiero ilustrar lo que acaba de traer a colación, ¿cierto? ¿Esto cómo se ve? Entonces está un cliente que tiene la relación 1 con la aseguradora 1, ¿verdad? Y tiene una relación 2 con una aseguradora 2. Son relaciones jurídicas autónomas independientes. Y el cliente lo acepta, ¿verdad? De que cada uno va a asumir una porción determinada. Entonces, el porcentaje acordado será el límite de responsabilidad de la aseguradora en el caso 1, en la relación 1 y asimismo en la relación 2. Y ese, digamos, es el concepto que hemos tenido, digamos, y que ha sido como el que ha operado desde mucho tiempo y que ha regido incluso las cámaras de compensación de coaseguro que operan en materia de saldos a favor y saldos negativos entre las compañías de seguros en fase contra, entre otros temas, ¿verdad? Y que ha sido un tema que tradicionalmente ha operado razonable y bastante bien. Muy bien. ¿Qué es lo novedoso del fallo? Pues el casacionista de Allianz, pues plantea una discusión absolutamente relevante, interesantísima desde todo punto de vista, relacionada con que no podría desconocerse, y ahí están los antecedentes que Gustavo planteaba, que entre las aseguradoras se hizo una distribución. Pero como el reto aquí fue que no estaba la aquiescencia, que fue el fallo de distancia del caso 1, ¿verdad? Que fue la discusión que no estuvo y que no vinculó en su momento adecuadamente a la previsora y que por eso generó y desencadenó todo lo que estamos hablando, pues naturalmente la Corte ahonda en el planteamiento que hace el casacionista de manera pues bastante pues profunda. Y como lo mencionaba Diego, podríamos hablar de dos acepciones del coaseguro interno incorporadas en la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema. La primera acepción del coaseguro interno, así denominado, ese pacto interno entre las aseguradoras, es definida por la Corte casi que siguiendo la línea de entenderlo como una colaboración empresarial, ¿cierto? Y al final lo que dice es, si bien sabemos que hay una relación aseguraticia entre el cliente y las aseguradoras o coaseguradoras, lo cierto es que derivado o ligado a esa relación existe una relación entre las compañías de seguros, ¿verdad? Que podría describirse como una colaboración empresarial. Entonces dice, en este pacto, ¿verdad? Esas compañías establecen una distribución de cómo van a asumir el riesgo, de quién va a hacer qué, fijan unos lineamientos operativos que hoy día y en gran medida en Coaseguro están definidos por la práctica comercial más que por reglas específicamente abordadas, pues podría entenderse como más una relación casi que informal basada en la práctica o huérfana, digamos, de un contrato específico en donde se definan esas reglas, pero realmente lo que muestra es que hay una especie de reglas de juego para esa cooperación. En esa denomina la Corte empresa colectiva de aseguramiento con las reglas naturales del coaseguro. ¿Cómo se vería en un gráfico esta afirmación de la Corte? Entonces, partiendo del mismo ejercicio que veníamos, ¿verdad? Del coaseguro externo o sin el apellido, el convencional, pues lo que la Corte está planteando en la primera acepción es que hay una relación entre las compañías de seguros y hace un foco o le pone la lupa a esta relación entre estas coaseguradoras. ¿Qué reto hay? En ningún momento de todo el expediente, ni del caso 1 ni del caso 2, se pudo aportar
digamos, como un contrato, porque pues no lo hay por regla general, se somete a la práctica, la sentencia del año 98 y alguna posterior de los años 2000, pues hablaron sobre el ejercicio práctico de que hay una líder que hace unas labores operativas, con la prima, etcétera, pero de ninguna manera se debatió o se logró probar, al menos en el caso particular, que había un acuerdo escrito formalizado, un contrato que rigiera esta relación de coaseguro interno. Pero bajo la premisa de que es la primera acepción que parte efectivamente de la relación aseguraticia del cliente con sus coaseguradoras, con su aquiescencia, y que entre ellas puede haber una relación, hay una calificación, digamos, en esta primera acepción como una verdadera colaboración empresarial entre las que están aquí, que si uno lo lleva pues al ejercicio práctico en los lugares o en los sitios contractuales donde esto es común verlo verdaderamente en un contrato, pues tiene que ver con los consorcios o uniones temporales en el que cuando las aseguradoras se reúnen, ¿verdad?, para postularse o presentarse ante las entidades públicas para que sean contratados los programas de seguros, pues naturalmente en esas, digamos, constituciones de uniones temporales o consorcios, dependiendo del caso, pues sí se llegan a ciertos acuerdos, no solamente de distribución, sino también de acuerdos de nivel de servicio o acuerdos operativos. Entonces, por excelencia en esa naturaleza o en ese tipo de contratos, uno sí puede ver que esa relación no queda como, digamos, como sin regulación, no queda informal, sino que efectivamente en situaciones distintas a ellas, pues sí se, digamos, como enmarca más en una relación práctica o en las reglas de prácticas comerciales. Muy bien, entonces tenemos la otra modalidad que la Corte aborda, que al final de cuentas es la que mayor interés surge para el caso en particular. Gustavo mencionaba en los antecedentes del caso que digamos que en la práctica se había definido entre las aseguradoras que Allianz se encargaba de todo, pagaba el 100 y Previsora le reembolsaba. Hasta que llegó un punto en que se objetaron unos temas o hubo una discusión entre las aseguradoras y le dijeron, ya esto no va a seguir ocurriendo. En adelante usted tiene que reclamarle un IMEC a cada aseguradora la porción que le corresponde con base a las reglas pues, propias del contrato, y en ese momento comenzó la necesidad de la demanda de un IMEC en el caso 1, que después desentrañó en este caso 2 que estamos analizando en esta sentencia 435, en donde las aseguradoras un poco discutieron acerca de esa responsabilidad, el alcance de responder por esa parte. Entonces, en la segunda acepción, realmente nos vamos a un mundo en donde hay un elemento que falta, y es la falta de elemento de la aquiescencia, la aceptación o la petición de parte del asegurado o el cliente. Diego traía a colación una experiencia doctrinal, pues, antigua y del derecho comparado, que la Corte de alguna manera, y también partiendo de los elementos que el casacionista pone en consideración de esta, pues analiza, ¿verdad? Y es esa relación que surge cuando el asegurado o el cliente no acepta o no pide precisamente el coaseguro. En esa condición, lo que nos encontramos en la sentencia de la Corte es que hablan de que allá no hay una colaboración empresarial, sino que hay una relación sinalagmática. Traduciendo esto al español, porque aquí los abogados nos encantan las palabras raras, simple y llanamente hay que decir que esto es una relación que implica una bilateralidad y que tiene algunas dependencias entre esas obligaciones. Entonces, simple y llanamente dice, hay un seguro interno que es una modalidad contractual distinta, que no es colaboración empresarial, sino sinalagmática, en donde una aseguradora que emite una póliza distribuye o cede a otra sin que haya la aquiescencia o sin informar de eso al asegurado. Y digamos que ese elemento de aquiescencia se vuelve el verdadero diferencial, pero nuevamente, siguiendo la misma metodología, vámonos a un dibujo. ¿Cómo se vería este ejemplo del coaseguro interno? Pues simple y llanamente una relación verdaderamente aseguraticia. De cara al cliente, a él le responde la aseguradora en el 100%. Ahora bien, si nos vamos a un coaseguro interno, digamos en la acepción segunda que trae la Corte, pues naturalmente lo que nos encontramos aquí es en una relación quizá distinta, ya no frente al cliente, sino entre las aseguradoras, en donde ya no va a responder la primera al 100, sino que va a responder cada una por lo que hayan acordado. Pero va a depender un poco de esos, digamos, movimientos que va a surgir para responder ante las eventuales materializaciones de los siniestros. Y en este caso, los casos de las reclamaciones que en la porción correspondiente, pues Previsora no atendió pues favorable. Muy bien. Hay un punto, dándole continuidad a este ejercicio, que tiene que ver precisamente con qué fue lo que resolvió la Corte y qué fue lo que pidió el casacionista. Ya lo he mencionado en varias ocasiones,
Digamos que aquí son dos casos distintos, pero absolutamente secuenciales o coligados, que fueron los que marcaron todos los antecedentes que estamos aquí discutiendo. Eh, de alguna manera el casacionista pide dos cosas, ¿verdad? Que hay una infracción directa de los artículos del 1081 de prescripción, de las acciones derivadas del contrato de seguro, y del 1095 que se ocupa precisamente de la regulación de la figura del coaseguro como tal. Y aquí lo que vemos es que el casacionista lo que está diciendo es que se aplicaron las disposiciones que rigen la relación aseguraticia del coaseguro convencional, más no la del pacto interno entre las aseguradoras. Por eso desencadena toda esta conversación y toda esta clasificación, ¿no?, que de alguna manera recoge algunos elementos doctrinales. Entonces dice que Allianz ejercitó una acción por el incumplimiento de un pacto interno. ¿Cuál era? Que básicamente que ella pagaba y le reembolsaban, que originó una relación de colaboración. Veamos pues que está la acepción, digamos, 1 del coaseguro interno cuando está la aquiescencia del cliente. Y el acuerdo atípico mencionó que fue un tema que la Corte debatió, denominado coaseguro interno, porque el régimen de prescripción es inaplicable. Y el segundo cargo, básicamente, estaba muy enfocado al hecho de que lo que le debía a la previsora era exigible cuando se reunieron los elementos de la responsabilidad contractual. Es decir, cuando Allianz le pagó un IMEC, la previsora dejó de pagarle o reembolsarle a él, y ese fue el último evento que se materializó el 14 de abril de 2020. Entonces, la afirmación es que aquí no se perfeccionó la prescripción, y bajo esa consideración, pues abre un poco la conversación. Para no irnos muy lejos, pues digamos que separamos en dos puntos estos temas de la decisión, ¿verdad? Cuando se mete en la cuestión jurídica propiamente dicho, lo que aquí habla la Corte un poco es que, digamos que no podría considerarse como un contrato atípico, porque realmente hay todos los elementos de un contrato de seguro, en donde está el coaseguro, digamos, convencional, con el reto de que no estuvo la aquiescencia del cliente. Y bajo esa consideración, la Corte, y yo quiero ser muy claro en esto, porque en algún momento puede haberse sentido que este fallo podría generar un pánico en la industria, entonces que el coaseguro se acabó y entonces uno ya no quiere meterse con estos temas. Realmente no, porque es que resulta que el fallo está resolviendo una discusión entre las partes basada en los hechos que se alegaron y se discutieron entre las partes en él, por lo que ocurrió, lo que se debatió propiamente en ese caso, aplica para las condiciones que se debatieron en este caso. Y no podría, además de que no hay jurisprudencia pacífica, es un fallo, yo pienso que incluso aislado, es decir, lo importante, pero aislado, para efectos de delimitar o establecer algunas reglas de juego, porque realmente simplemente creo que hay unas lecciones que les vamos a compartir, pero realmente lo que estaban era resolviendo esta situación en un par de casos que están absolutamente secuenciales y coligados, y que generaron pues finalmente el fallo de la Corte. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Parece razonable lo que el tribunal dijo en el caso pues que se discutió, y lo que dijo el tribunal, bien o mal, ¿verdad?, es que a partir de la reclamación del cliente contaba el término de prescripción, considerando a él que aplicaba la prescripción del artículo 1131. Ahora bien, eso no conduce a ninguna regla jurídica de que siempre en el coaseguro va a aplicar la prescripción de responsabilidad civil. Vuelvo y digo, la Corte, en el rol que tiene y en el caso particular de la casación, pues se ocupa de resolver con base en la información que tiene y dice, parece razonable lo que dice el tribunal, y se presume pues correcto lo que dice el tribunal desde su deliberación. Puede ser distinto, pero parece razonable lo que está diciendo el tribunal para efectos de la aplicación de los artículos relacionados con la prescripción. Y hay otro reto acá, y tiene mucho que ver con el tema propio de los hechos fácticos de este caso. Estaba el acuerdo de que Previsora le reembolsaba a Allianz, y así operó por muchos años, hasta que pues simplemente Previsora dijo que no más. Y en ese momento, cuando ya estalla, pues digamos, y se alerta o se activa el reto, pues comienza la conversación verdaderamente de aplicación de las reglas propias del coaseguro convencional o externo que tradicionalmente operan, que es la obligación conjunta, la vinculación y demás. Entonces, lo que básicamente resuelve aquí desde la situación fáctica es posible encontrar vestigios de un débito indemnizatorio en cualquier punto entre el aquecimiento de los siniestros reclamados por esa asegurada y el pago efectivo de la condena, ¿verdad? Pero no contaba, digamos, el tribunal, vean que es súper procesal el fallo de casación, para esa tarea con una descripción clara de lo que se pactó en ese coaseguro interno. Es decir,
no había una relación formal, no estaba el contrato, no estaban los documentos, no estaban las reglas de juego que se habían pactado entre las aseguradoras, y por ende el tribunal, la corte y en general pues el ACUE y el ACUE pues se quedó sin elementos para poder tomar una determinación eh, para el efecto, y pues simple y llanamente resolvieron con la información que tenían disponible. Doctor Jonathan, Sí, yo sí. lo voy a interrumpir y les voy a pedir que nos devolvamos en 2 slides para hacer unas aclaraciones que me parecen súper importantes. Ahí. Entonces, la primera, hemos hablado de la aquiescencia, pero para los que quizás no han tenido la oportunidad de leer la norma, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Rápidamente, estamos hablando entonces que la distinción que hizo la Corte en esos 3 conceptos de coaseguro externo, coaseguro interno en su primera acepción y coaseguro interno en su segunda acepción, lo hizo precisamente para después aterrizar en cuál era la naturaleza jurídica de esa relación que sucedió en ese caso. Me parece muy importante lo que usted dice, doctor Jonathan, porque se ha generado pánico respecto de las reglas jurídicas que pueden derivarse de esta sentencia, pero con una aclaración. Yo creo que es muy valioso que todos los presentes se den la oportunidad de leer la sentencia, ¿sí? Un riesgo que yo creo que compartimos y vale la pena mencionar en este momento, y es que esta sentencia puede ser sumamente peligrosa si se hace una lectura parcial de ella. Si se toma un extracto y se cita sin el contexto del caso y de las pruebas que rodearon las situaciones fácticas del caso. Entonces, para precisar, cuando el doctor Jonathan habla de la aquiescencia, estamos hablando del texto del artículo 1095, donde dice a petición del asegurado o con su aquiescencia previa. En el caso concreto, doctor Jonathan, lo que yo quería que nos precisara era este requisito legal consagrado en esta legislación, ¿sí? Tuvo un desarrollo como si se exigiera una carga de probarlo. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso concreto? En el caso concreto, ¿cómo se presentó esa aquiescencia? ¿Se acordó o no se acordó? ¿Qué valoraciones hizo la Corte al respecto? Pues muy valiosa la pregunta. Pues obviamente uno con la información disponible, que es la del fallo de la Corte Suprema, pues trata de traer a colación algunos elementos, ¿verdad? Pero realmente buena parte del ejercicio era que en la práctica, yo creo que hablando de la teoría de los actos propios, todo lo que, digamos, pasó y que generó la discusión cuando estalla la falta de pago previsora, fue precisamente una serie de actos o hechos que implicaron que para el asegurado, para el cliente, el que le pagaba todo, con el que tenía que hablar y con el que tenía que debatir era Allianz, ¿cierto? Era el coasegurador líder de alguna manera. Y digamos que y eso pasó por muchos años. Este es un caso, como lo decía Gustavo, del año 97. Es decir, estamos hablando de una póliza del año 97 y una discusión que pudo haberse dado quizá en el año 2000. Estamos hablando de hace más de 25 años. Creo que yo estaba con 10 años todavía, pues estaba en el colegio, etcétera, pero pues simple y llanamente fue un tema de hace mucho tiempo que por muchos años continuó siendo así. Vean que la discusión de la casación llega hasta el año 2019 y esos 26 años que digamos que han transcurrido, pues muestran también una evolución de la industria alrededor de la madurez en relación con el tema del coaseguro. Entonces, digamos lo que en términos generales, la falta de aquiescencia, que fue algo que el problema que se generó fue que no se discutió en instancia en el primer caso, que creo que al final es la respuesta a su pregunta, pues terminó generando toda una gran elucubración en el caso 2, que quizás si se hubiera dado en el primer caso, o desde el principio, pues hubiera dejado este tema absolutamente claro, ¿verdad? Quizás si hubiera llamado garantía en su momento a Alias se hubiera a Previsora se hubiera resuelto, no había quizá el litisconsorte necesario que se utilizó como figura y que terminó conduciendo a la aceptación de la excepción que presentó Previsora, para efectos de que efectivamente se cumpliera y se honrara lo que se había pactado acá, con la dificultad adicional de tener aquí una entidad pública. Al final, Previsora es una empresa industrial y comercial del Estado que pues lamentablemente está sujeta pues a las reglas de lo que dictan los jueces y no podría incluso de manera comercial, digamos, resolver esta situación por las restricciones propias que tienen los funcionarios públicos o quienes están ahí trabajando que tienen un régimen, digamos, distinto pues al de una aseguradora pues privada. Esa sería como la respuesta. Creo que si Ahí se te hubiera robo, debatido, si se hubiera planteado desde el principio, creo que la conversación de este fallo hubiera sido completamente te diferente. robo el uso de la Gustavo, palabra un poquito y es como
digamos, es algo que también se vislumbra en las consideraciones de la Corte, como ya entra de alguna forma con una camisa de fuerza, que es ya un fallo ejecutoriado de casación, incluso ratificando la declaración de que no es oponible ante el asegurado ese acuerdo de coaseguro. Y es muy interesante cómo la Corte, al profundizar o encaminándose a profundizar en lo que va a describir como el coaseguro interno, eh, para ahondar en aquel punto, dice, yo no puedo pronunciarme frente al coaseguro en la modalidad del 1095 o la modalidad convencional, porque ya fue resuelto que no existe esa modalidad, que al asegurado no le era oponible el acuerdo entre las dos aseguradoras. Entonces ya sabemos que no estamos en el escenario del 295, pero durante el proceso ambas compañías de seguros sí reconocían un acuerdo de coaseguro y ambas expresamente se referían a el coaseguro. Entonces algo que de acuerdo es, ¿cómo puedo hablar de una figura distinta cuando ambas partes me están planteando a mí que el escenario en el que estamos contractual es de un acuerdo que bien pueda, por analogía, aplicarse las normas del seguro porque comparte los elementos esenciales de traslado de riesgos, o bien sea por el hecho de que ellos lo están denominando el acuerdo con el seguro, no puedo decir que sea otra cosa. Y eso también está amarrando la decisión de la Corte y los empujó a profundizar en lo que era el contrato de coaseguro interno, esa modalidad de acuerdo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, antes de pasar entonces a presentar esas lecciones aprendidas de este fallo o esos takeaways que podemos tener de esta sentencia, quería preguntarles, puede participar cualquiera de los dos entonces, em, las consideraciones de la Corte tendientes a lo que ellos denominan como un argumento nuevo o unos hechos nuevos, bajo la premisa que, aunque lo mencionó el doctor Jonathan, que yo quiero que profundicemos, y es, primero, parece que en las instancias nadie discutió que se tratase de un coaseguro, pero que en la demanda de casación sí fueron muy enfáticos de que ese coaseguro interno era más bien un contrato de colaboración empresarial entre dos aseguradoras. Entonces, bueno, ¿qué opinión les merece? ¿Cómo caracterizarían ustedes esa salida que tuvo la Corte respecto a esa decisión? Claro está, bajo el entendido que la Corte en sede de casación pues tiene varias camisas de fuerza, pero sobre todo de orden técnico, y es uno, la sentencia que están fustigando, que es la sentencia del tribunal, y dos, los argumentos del casacionista. ¿Qué análisis hizo la Corte al respecto? Porque al inicio parece entenderse que las aseguradoras no discutieron que se trataba de un coaseguro y sí calificó la Corte como un argumento nuevo en casación que ahora se quisiera entender como un acuerdo de colaboración. Bueno, si me puedo tomar la palabra. Yo veo, digamos, desde la perspectiva del casacionista, cuando ya recibió, y lo digo, digamos, muy respetuosamente y desde una opinión muy personal, pero yo creo que lo que vio es, si en el pleito de instancias la gran discusión fue prescripción, la contraparte no le estaba planteando en ningún escenario ninguna controversia respecto a que existiera el coaseguro. Le decía, sí, hubo coaseguro y prescribió, tanto así que prescribió. Entonces, digamos, el planteamiento en qué se va él, digamos, a lo que Diego denomina el coaseguro en primera acepción, que es ese acuerdo interno entre las aseguradoras de distribuir el riesgo que les es transferido en virtud del seguro, ¿cierto? Es un acuerdo que tiene normas que no le son, digamos, es un acuerdo entre ellos. El asegurado en un coaseguro está sujeto a lo que está en la póliza, pero hay muchos aspectos administrativos y operativos del manejo de ese coaseguro entre las compañías que ya manejan ellas en virtud de ese acuerdo, digamos, interno de ellas. Eh, a lo que, y entonces a lo que va el casacionista, al ver la circunstancia de la prescripción, dice, no, momento, acá estamos hablando de esa acepción de coaseguro, lo que no es un contrato de seguro. Yo no estoy asegurando a la previsora ni la previsora a mí. Acá estamos hablando de un acuerdo privado entre dos compañías de seguros y como acuerdo ajeno al contrato de seguro no le aplica la prescripción. Es una salida que me parece de demasiado interés, muy válida. ¿Tuvo algún regaño? Debemos comentarlo también en aclaraciones de voto, incluso diciendo como, bueno, pero al fin, sí,
para algunas cosas es seguro y para otras no, ¿cierto? Hay que también tener esa congruencia, que es algo que también se menciona en la sentencia, pero al asumir el rol de ser quien presenta esa casación, creo que es un planteamiento demasiado interesante. Incluso en las aclaraciones de voto también invitan mucho a mirar cómo sería esa aplicación de las reglas generales del régimen de obligaciones a aquel acuerdo que no es un seguro y no digamos, no bajo la perspectiva de que sea el coaseguro interno, sino ese acuerdo privado entre compañías de seguros que regula una relación comercial de ellos que trasciende un coaseguro específico, sino en su calidad de aseguradores en el mercado. Entonces, me parece muy interesante en ese sentido esa aproximación del casacionista. Muchas gracias, doctor Gustavo. Doctor Jonathan, ¿quería agregar algo sobre este punto? No, pues yo creo que definitivamente que hay un universo muy basado en lo procesal y en la técnica de casación, que al final es lo que de alguna manera respetuosamente conduce a comentar sobre la sentencia, ¿verdad? El casacionista, pues digamos, es un recurso extraordinario, ¿verdad? Cuando llegamos a la casación, y por eso es tan importante la defensa que se da en instancia. Lo que se dice y lo que no se dice es muy importante. Y ahí hay un tema fundamental que lo ha dicho la Corte, que hay una presunción de acierto, ¿verdad? En esos tribunales, en esos fallos de instancia. Entonces, cuando uno analiza la sentencia, puede aquí quererse romper la vestidura porque digamos que sustancialmente uno, bueno, nosotros nos enseñaron a todos en el derecho, pues, que la justicia no es, pues pareciera ser injusto el fallo, ¿verdad? Pero realmente, pues al final, dura lex, pero es la lex. Lo que pasó en este caso, tanto en el primer escenario, en el caso uno como en el caso 2, que son, digamos, como sucesivos o digamos que tienen alguna, digamos, coligación, pues muestra la necesidad de poner toda la carne en el asador en las instancias, porque si uno quizá en ese momento no se vislumbró de ninguna mala fe ni nada por el estilo, sino que simplemente había funcionado, verdaderamente esta figura había funcionado, y puede que uno la compare hasta con el reaseguro, de alguna manera había funcionado casi como si fuera así una operación de reaseguro sin serla, porque pues siempre le reembolsaron, Previsora siempre reembolsó a Allianz y si hubiera seguido así, quizás esto no hubiera sido relevante jurídicamente. El reto fue cuando ya la cosa se puso difícil entre las aseguradoras y Previsora empezó a decir que no le pagaba. Y ahí fue donde la cosa pues desencadenó pues toda la conversación que hemos tenido hoy. Entonces yo creo que mi comentario, digamos, procesalmente y de las técnicas de casación, ¿no? Creo que es absolutamente respetuoso del fallo de la Corte. Desde lo vista sustancial, creo que hay un montón de elementos que uno dice, pucha, pero qué tal si lo hubieran de pronto debatido en el comienzo y, digamos, nos hubiéramos ahorrado toda esta conversación. Entonces, creo que esa sería mi respuesta en ambos. Gracias, doctor Jonathan. Bueno, entonces, ¿qué tal si para concluir un poco entonces, qué lecciones nos dejaría esta sentencia? Yo le preguntaría al doctor Jonathan en primer lugar, bueno, ¿qué recomendar entonces a todos los que intervienen en las colocaciones de coaseguro, especialmente durante la ejecución y en la etapa postsiniestral del contrato? Pues a ver, yo le pondría un título a la primera acción y es, yo creo que hay que seguir entendiendo el coaseguro como es el coaseguro, el convencional, el tradicional, etcétera. Entonces creo que en el proceso de suscripción, fortalecer el tema de la aquiescencia y digamos que tratar de obtener algún tipo de, digamos, como de evidencia de que efectivamente la aceptación o la petición del asegurado está, ¿verdad? Los documentos preliminares son clave, digamos, pensando en la suscripción, para dejar esa discusión zanjada, punto número uno, en ese ejercicio. Pero punto número dos, ahí mismo, en ese aprendizaje, aplicando el coaseguro bajo la figura tradicional, convencional o el externo, entender que el cliente tiene que iniciar acciones contra ambas aseguradoras. Y yo creo que también las aseguradoras tienen que orientar a los clientes hacia ese propósito. Venga, maestro, que usted tiene que presentar también una reclamación en contra de esta otra entidad o hacer una reclamación en la misma dirigida hacia las dos entidades aseguradoras para tratar de zanjar esa discusión. Entonces, si por ejemplo queremos hablar, por ejemplo, en el caso de las reclamaciones o siniestro, pues tendrá que interrumpir la prescripción, avisar, y cumplir todas las cargas y obligaciones o deberes del tomado asegurado derivadas del siniestro en este proceso, ¿verdad?
ante las dos aseguradoras para no efectuar, digamos, o no dejar, como digamos, al ALIA eventualmente la responsabilidad que le asiste a cada una de ellas. Con lo cuestionable o no, pues diría que quizá en este caso hay un aprendizaje también grande, procesal en ese mismo punto, de la figura que se utiliza para llamar o para jalar a la otra coaseguradora al proceso. Puede que el litisconsorte necesario ya quedó claramente, digamos, como zanjada la discusión de que no es la figura, pero quizá otras figuras como el llamamiento en garantía, con todo lo que puede debatirse sin ser el procesalista experto. Aquí tenemos en el auditorio unos expertos en esa materia. Quizá podría ser la vía para que responda por sus obligaciones, que en este caso, naturalmente, es una obligación de naturaleza conjunta, que implica que cada uno responde por su pedazo. Entonces, diría, aplicaría la figura del coaseguro, la tradicional, cuidando la suscripción, la evidencia, digamos, de la quiesencia, y en el proceso de reclamación la aplicación hacia las dos coaseguradoras o todas las que estén en la cadena, de las acciones asociadas o las cargas, obligaciones asociadas al siniestro. Gracias, doctor Jonathan. Acá también se dejaría una lección, y es desde el punto de vista de las actuaciones y conductas desplegadas por las partes, ¿no? Mencionó usted en su exposición que todo arrancó cuando Previsora dejó de honrar los pagos después de haberlos honrados un buen tiempo. En unos buenos años no hubo discusión, honró su palabra, pagó como debía, ¿sí? Para posteriormente decir, venga, esto como que no venía haciendo lo que teníamos acordado, ustedes responder por el 100%, entonces, ¿cómo esto podría haberse afectado también por la teoría de los actos propios, ¿no? De no contradecirse como se actuó a lo que se alega a posteriori. Le preguntaría al doctor Gustavo, bueno, tenemos el coaseguro como lo hemos tenido tradicionalmente, una práctica de mercado que en ocasiones ha tenido más o menos formalización. Y entonces, en este sentido, ¿qué lección nos dejaría el caso respecto de la formalización o no formalización del coaseguro, doctor Gustavo? Gracias. Yo veo que nos deja herramientas, nos deja posibilidades. A mí me parece muy interesante digamos, y quiero volver un poquito a la generalidad del contrato de seguro, que es algo que cobra mucha importancia y tal vez no hemos profundizado en ello, y es la consensualidad, característica en virtud de la cual entra la Corte a aplicarle los elementos esenciales del contrato de seguro a este acuerdo entre Allianz y la previsora para decir acá hay un coaseguro interno, ¿cierto? Y eso es una herramienta muy interesante. Puede que las aseguradoras en este momento hayan entrado en el pánico de decir ya no existe el coaseguro en virtud de tal sentencia que mencionaba Jonathan hace un rato, y estén haciendo un barrio de qué está pasando con este tipo de acuerdos que tengan. Puede que haya unos que actualmente cuenten con las formalidades suficientes para que ellos digan que hay una quiesencia clara del asegurado, y puede que haya otros que no, puede que haya relaciones por clarificar. Y hay que tener en cuenta que yo veo esa sentencia también como esa apertura a interpretación de acuerdos que no cuenten con la quiesencia del asegurado y que por ende no sea el coaseguro como legalmente está previsto, sino que en virtud de la consensualidad del contrato mismo se pueda aterrizar a nuevos acuerdos sin esa quiesencia, pero para mantener validez en lo que la práctica se le está dando validez. Si yo como aseguradora estoy pagando alguna porción de un acuerdo que no claramente sea un coaseguro, pueda que haya aquiescencia o no del asegurado u otras discusiones al respecto, pues nos abre una herramienta comercial para darnos yo diría, una suficiencia jurídica a los acuerdos que se tienen en las calidades que se tengan. Y eso hay que mirar con mayor profundidad. Como mencionaban, caso a caso, hay puntualidades en cada contrato, y bueno, ahí es donde entra nuestra labor creativa de juristas. Gracias, doctor Gustavo. De seguro muchos han preguntado, bueno, y entonces, ¿qué hacer para evitar la situación que se presentó en estos dos casos, en la casación del 2019 y en la casación de 2024? Doctor Jonathan, formalizar las obligaciones derivadas de este coaseguro interno es la solución. Decir, usted es el líder, a usted se le remunera de esta manera, y para liquidar nuestros siniestros iremos a la Cámara de Compensación, por ejemplo, de Fasecolda, o acudiremos a X o Y mecanismo. ¿Es la formalización la solución? Pues yo creo que los contratos están para que se diseñan y se construyen cuando la relación es amorosa. Para que en caso de que la relación deje de serlo, operen, ¿cierto? Al final para eso son los contratos, para eso estamos los abogados, digamos, en este ejercicio preventivo.
Entonces yo creo que realmente formalizar en el uno a uno se vuelve inviable, porque creo que la práctica conduce, pues, digamos, a una velocidad necesaria en la suscripción, en los acuerdos, en la distribución, etcétera. Pero quizá con todos los aprendizajes, con esta alerta que genera la sentencia, quizá un acuerdo de industria vía Fasecolda que tiene una evolución grandota en la Cámara de Compensación, pues, de Coaseguro, pudiera, digamos, enmarcar reglas de oro alrededor de los acuerdos entre coaseguradores. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, digamos, en la práctica sea la líder la que responda y no el otro. Entonces, uno poder dejar claro que eso no excluye, digamos, la posibilidad de aplicar efectivamente el recobro y que haya como un acuerdo, digamos, marco, un acuerdo de general, unas condiciones generales aplicables como, digamos, a los coaseguros, que digamos que recoja esos elementos importantes. Hay unos cortes de cuentas, hay unos ejercicios de, digamos, de compensación propiamente dicho que funcionan, vuelvo y digo, bastante bien por tantos años de tantos aprendizajes que se han obtenido. Por lo que, claro, la sentencia creo que motiva a la necesidad de tener esto, digamos, acordado, pero también hay que ser muy claro, incluso no acordándolo, creo que la obligación conjunta y las reglas, pues, digamos, como sustanciales que rigen la materia, dejarían como también una tranquilidad de la continuidad en la operación de estos temas, ¿verdad? Entonces creo que sí, formalizar puede ser la vía ideal, ¿cierto? Con los retos que genera la práctica, pues digamos, de la suscripción, la velocidad, la masividad, etcétera, de nuestro contrato de seguro, pero quizá con mecanismos de industria, porque esto no es un tema ni legislativo, ni que creo que esta sentencia vaya a trascender en fallo, pues, o en otros dos fallos que nos vuelva esto como una línea ya jurisprudencial, pues realmente nos deja como una oportunidad para que estas reglas de juego queden claras. Ojalá como industria, pues si no, pues entre las partes, ¿verdad? Para efectos de evitar que en caso de que haya una diferencia, pues se genere esta discusión. Gracias, doctor Jonathan. Y ya para cerrar, queríamos traer a colación la lectura que ha hecho, pues que hizo hace muchos años la doctrina, pero que también hacía, por ejemplo, en alguna conversación informal, el doctor Hoffman sobre la solución que tomó la Corte cuando clasificó ese coaseguro interno en la segunda acepción. Entiéndase, ese coaseguro interno, ese acuerdo entre aseguradoras sin, y aclaro, sin la quiesencia del tomador. Hay quienes han defendido la tesis de que esto se parece más a una operación de reaseguro entre compañías aseguradoras locales. Entonces yo le quería preguntar al doctor Gustavo, si esto es así, eh, lo que denominó la Corte como coaseguro interno en su segunda acepción, eh, ¿podría ser abordado también desde la óptica del reaseguro en Colombia? A mí me parece que podría hacerlo perfectamente porque en ambos casos estamos hablando de distribución de riesgos entre aseguradoras, ¿correcto? O entre profesionales en la actividad aseguraticia, bien sea horizontal o verticalmente. Vuelvo a enfatizar, digamos, en el caso puntual, la camisa de fuerza que tuvo la Corte de tener a ambas partes diciéndoles, sí, señores, esto es un contrato de coaseguro y ese fue el acuerdo al que llegamos. Si el planteamiento hubiera sido, y tal vez desde instancia, un genérico distribución, redistribución de riesgos, incluso me atrevo a decir, no puntualmente decir esto es un posible reaseguro, sino acá estamos distribuyendo riesgos entre aseguradoras de una forma válida, teniendo las capacidades de liquidez y presupuesto necesarias, ¿cierto? Estamos en un acuerdo totalmente válido en el que distribuimos riesgos. Califíquelo, señor juez, como usted considere, pero ese acuerdo es perfectamente válido y creo que sería muy interesante. En el caso puntual no se pudo discutir, pero donde se hubiera discutido desde instancia la posibilidad de ser un reaseguro o la mera distribución de riesgos como académicamente me atrevo a aventurarlo, me parece que es una aproximación muy interesante y creo que sí es concordante con la naturaleza de ese acuerdo, una distribución de riesgos entre aseguradoras. Y, Bueno, y yo solo complementaría, doctor Diego, de lo que hemos hablado, ¿verdad? De la teoría de los actos propios. Al final, lo que estaba pasando acá es que era una relación entre cliente y alias, ¿cierto? La previsora de alguna manera como que no se había metido durante todo el proceso. Entonces, si uno lo quiere llevar al reaseguro, con los cuidados regulatorios pues, que hay que tener, ¿verdad? Todas las aseguradoras podrían incluir en su veto social con las autorizaciones, digamos, de la superintendencia, etcétera, de lo que está establecido pues en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
con los requisitos de capital mínimo, con la expresa autorización y asimismo pues con el cumplimiento de las reglas de la circular básica jurídica sobre quién puede y hasta qué capacidades tiene para suscribir reaseguro, pues puede que sí, ¿verdad? No sé si sea la solución, ¿verdad? Pero al menos conceptualmente hablando, al menos académicamente hablando, y conectándolo con la teoría de los actos propios, sí pareciera que hubo un aseguramiento de la aseguradora, entonces un reaseguro local, ¿verdad? Nacional. No sé si Previsora, por ejemplo, tenía o no esa facultad para hacerlo, pero pues no se debatió en este caso, porque volvemos al hecho de que desde el principio esto no fue un elemento que se trajo a la discusión, digamos, como digamos, procesal. Y bajo esa consideración, un poco con los brazos atados, la Corte pues falla con la información que tiene disponible, con lo que se dice y con lo que no se dice, ¿verdad? Porque creo que uno de los grandes aprendizajes de este fallo, pues naturalmente lleva a eso, ¿verdad? La Muy bien. coherencia de los argumentos en todas las instancias, pero también a darle relevancia a cosas que quizá no se ahondaron pues, en el trámite. Listo, no, muy bien, súper interesante este último punto, porque miren que la literatura, como les mencionaba, sí lo ha registrado, incluso diciendo reaseguro entre compañías de seguro, coaseguro, o un término que no le gustaba a la doctora Rebeca Herrera cuando lo discutíamos informalmente, y era, Muñoz lo registra como el recoaseguro. Entonces, bueno, cerrado este tema, yo les quiero agradecer inicialmente a los panelistas, al doctor Jonathan, al doctor Gustavo, realmente fue muy interesante. Y quisiera consultar con la doctora Carmenza si es posible recibir unas preguntas del público que nos está levantando la mano en unos minutos muy cortos. Doctora Carmenza. Sí, Diego, muchas gracias a usted y a los panelistas por esta presentación. Sí, vamos a abrir un espacio, quizás no mayor de 15 minutos, pero permítanme, o sea, no me resisto, ¿sí? A hacer comentarios en torno a este fallo. Mm, Y les confieso, desde luego con mucho respeto por la corporación, pero les confieso que no salgo de mi perplejidad. Yo pienso que la Corte arrancó de una premisa incorrecta, y es que habla del contrato de coaseguro. El coaseguro no es un contrato. El coaseguro es una modalidad, es un mecanismo de dispersión de riesgos que se produce simplemente porque un mismo asegurado está cubierto por múltiples aseguradores. Y de ahí a decir que el pacto entre coaseguradoras de un mismo asegurado, que ese pacto entre coaseguradoras y que se distribuyen el riesgo, convienen ciertas reglas, ciertas pautas entre ellas,